Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenidos a todos a Ayats, pasajes emblemáticos del Corán. Hoy en este capítulo 13 vamos a hablar también del capítulo 13 del Corán, que es Ar-Ra'd. Este capítulo tremendamente bello en el que Allah subhanahu wa ta'ala manifiesta su poder y manifiesta el hecho de que Allah subhanahu wa ta'ala está en dominio de todo en cuanto existe. Es uno de mis capítulos favoritos del Corán y de este capítulo he seleccionado un versículo que es el 28, en el cual Allah subhanahu wa ta'ala dice lo siguiente: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Aquellos que han creído y sus corazones se apaciguan con el recuerdo de Allah. Ciertamente, solo es con el recuerdo de Allah que los corazones encuentran su paz, encuentran su tranquilidad. Tuma'nina, ¿no? Es la palabra que usa Allah subhanahu wa ta'ala aquí en su forma verbal 2 veces seguidas. Este versículo nos recuerda el valor y la importancia de dhikr. El dhikr es la mención de Allah subhanahu wa ta'ala, es el recuerdo de Allah, glorificado sea. Y el recuerdo puede ser solo con la boca, la lengua, es decir, verbalmente mencionas y recuerdas a Allah subhanahu wa ta'ala con diferentes fórmulas como al-tasbih, decir subhanallah, glorificar a Allah subhanahu wa ta'ala, al-hamd, decir alhamdulillah, el alabar y dar gracias, gratitud a Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, decir que Allah es el más grande, el tahlil, que es establecer que Allah es la única deidad, la ilaha illallah, no existe Dios excepto Allah subhanahu wa ta'ala, y muchísimas otras fórmulas que nos enseña el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fórmulas de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y fórmulas también de muchos grandísimos eruditos a través de la historia del Islam. La puerta del dhikr es muy amplia y muy abierta ante todos. Lo importante es hacerlo, es hacer dhikr, es mencionar a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero la mención y el recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala no es solo verbal. ¿De qué sirve mencionar a Allah subhanahu wa ta'ala solo con la lengua mientras el corazón está totalmente en un estado de lejanía, de olvido, de inconsciencia, de, distracción en cuanto a Allah subhanahu wa ta'ala? Sino que tiene que conjugarse el dhikr de la lengua con el dhikr del corazón, estar en presencia, tener en cuenta a Allah subhanahu wa ta'ala, presenciar la grandeza de aquel que estamos mencionando y recordando. Y entonces dice الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله, para que esa tuma'nina, para que este estado de paz englobe nuestros corazones, se tiene que dar el requisito del imán, la fe. ¿Cómo vas a encontrar paz, tranquilidad, equilibrio en tu corazón si mencionas a aquel en el que no crees, que es Allah subhanahu wa ta'ala? O si tu creencia es deficiente, no es una creencia plena en Allah, alabado sea. La creencia tiene que llegar a su estado óptimo, global, holístico, que engloba todos los aspectos de nuestras vidas para que el dhikr surta efecto en nuestros corazones. Por lo tanto, es un requisito el tener imán. De hecho, antes, en el mismo capítulo, Allah subhanahu wa ta'ala nos habla de atributos de esas personas que tienen imán, que tienen fe en Allah subhanahu wa ta'ala, y las compara a las que no tienen fe, no tienen creencia en Allah subhanahu wa ta'ala, cuando dice Allah subhanahu wa ta'ala: أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى. ¿Acaso aquel que sabe que lo que fue descendido para ti de tu Señor es la verdad, es igual que aquella persona que es ciega? La persona que no puede ver, que tiene ojos pero no puede ver la verdad, que tiene oídos pero le afecta una sordera, no puede escuchar la verdad. إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ ulul albab. Ahí vemos otra forma de dhikr. Ciertamente recuerdan, reflexionan aquellas personas que tienen esencia, lub, tienen mente, tienen un espíritu despierto. Y empieza Allah subhanahu wa ta'ala a enumerar sus atributos: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. Aquellos que tienen fidelidad con Allah subhanahu wa ta'ala, con
el pacto que tienen con Allah y no rompen ese pacto y ese, digamos, vínculo que tienen con Allah subhanahu wa ta'ala. Y sigue Allah subhanahu wa ta'ala mencionando otros atributos de esas personas dotadas de fe, de imán. Y Allah subhanahu wa ta'ala habla de sabr, de la paciencia, buscando solo la faz de Allah subhanahu wa ta'ala. Habla de iqamas as-salat, establecer la oración. وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, y gastan de aquello que les hemos dado como sustento, sirran wa alaniyah, tanto en privado como de una forma manifiesta ante los demás. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, y ante la malicia de los demás y ante las malas palabras y las malas acciones de los demás, su reacción es buenas palabras y buenas acciones con las que repelen esa maldad. أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ, aquellos son los que tendrán las buenas consecuencias y tendrán el Jannah, tendrán el paraíso. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala durante varios versículos anteriores va delimitando los atributos de los mu'minun, de los creyentes, y luego pasa a hablar de aquellas personas que no tienen imán, que no tienen fe, no tienen fidelidad con Allah subhanahu wa ta'ala, y dice وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, aquellos que corrompen en la tierra, la corrupción. Y después ya habla Allah subhanahu wa ta'ala del requisito del imán para que el corazón encuentre su sosiego y su paz y encuentre su equilibrio con Allah subhanahu wa ta'ala a través de dhikr. Dhikr, que es la mención y el recuerdo tanto verbal como espiritual interior del corazón, y esa relación, nunca mejor dicho, cordial con Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, ciertamente solo es con el recuerdo de Allah que los corazones encuentran su paz, su tranquilidad. Hoy en día avanzamos en cuanto a cosas que conseguimos a nivel material. La ciencia avanza, la tecnología avanza, las sociedades humanas en cuanto a su estabilidad económica, etcétera, han avanzado muchísimo en comparación con otras épocas de la historia de la humanidad, pero a pesar del avance material hay un retroceso claramente visible a nivel espiritual. Hoy en día hay un desequilibrio en lo más profundo, en lo más esencial del ser humano. ¿Por qué? Porque se ha roto ese vínculo con Allah subhanahu wa ta'ala, porque tenemos la pretensión y el engaño de que ya prescindimos de Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso nos lleva a estas consecuencias tremendas que vemos en todo el mundo de unas personas, si bien asentadas económicamente y materialmente, rotas, totalmente perdidas espiritualmente y en su relación con Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala antes en el mismo capítulo, y este versículo que estamos mencionando, el 28, hay que entenderlo en el conjunto del capítulo. Todos los versículos del capítulo y todos los versículos del Corán están interrelacionados. Allah subhanahu wa ta'ala dice وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ, aquellos que no han respondido a Allah, لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ, aunque tengan todo lo que hay en la tierra y un equivalente a ello, es decir, se reduplique lo que hay en la tierra y lo tengan también, لَافْتَدَوْا بِهِ, lo usarían en el día de juicio final como rescate, porque van a encontrar que no han tenido nada. Aquel que no tiene a Allah no tiene absolutamente nada, y aquel que no tiene nada pero tiene a Allah subhanahu wa ta'ala, lo tiene absolutamente todo. Eso es lo que tenemos que entender. Esa es la conciencia que tenemos que recuperar. Por desgracia, nosotros que decimos que somos mu'minun a veces, y hablo de mí mismo y de muchas otras personas, tenemos la pretensión de que creemos en Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Nuestros corazones están totalmente vinculados a lo mundanal. Hacemos un dhikr que es un dhikr superficial, no es un dhikr profundo que nos devuelve a esa fidelidad y a esa confianza absoluta, wafa, con Allah subhanahu wa ta'ala. Y solo a través de esto vamos a encontrar la plenitud en nuestras vidas. Ves a personas en tu entorno que parece que viven en modo automático, ¿no? Personas mecánicas,
comen, beben, duermen, se despiertan, trabajan, van, vienen, salen, entran, pero no hay algo profundo, trascendental en su vida, porque esa relación con Allah subhanahu wa ta'ala se ha perdido. El dhikr, que es el vínculo con el Corán. El Corán, uno de sus nombres es dhikr. El dhikr es la lectura del Corán y la recitación del Corán. El dhikr, que es el salat, la oración es dhikr. Y por eso Allah subhanahu wa ta'ala, de una forma intencionada, interrumpe esa rutina diaria, rompe ese ciclo diario para recordarnos lo más esencial en nuestras vidas, que es la relación con Allah subhanahu wa ta'ala, y que más allá de lo que vemos, Allah es más grande, Allahu Akbar, que es como iniciamos nuestra oración y es como una fórmula que se repite tanto en el adán como en el iqama, como dentro de la oración, en cada transición de un movimiento a otro dentro de la oración. Allahu Akbar, Allah es más grande, Allah trasciende todo, Allah es más grandioso que lo que pensamos poseer y lo que buscamos y ansiamos en esta vida mundanal. Entonces, todos nosotros estamos llamados a través del Corán y a través específicamente de este versículo a recuperar este dhikr con Allah subhanahu wa ta'ala, interrumpir nuestra vida diaria para dar una porción de nuestro tiempo a nutrir nuestros corazones y buscar esta estabilidad y esta paz, apaciguar nuestros corazones a través de la mención, el recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, porque solo es con el recuerdo de Allah que el corazón o los corazones encuentran su paz. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga de dhakirin Allah kathiran wa dhakirat, aquellos que mencionan abundantemente y frecuentemente a Allah subhanahu wa ta'ala, y que a través de ello Allah subhanahu wa ta'ala nos dé nuestra paz, nuestra tranquilidad, tanto interna como en todos los asuntos de nuestras vidas. Barakallahu fikum, muchas gracias por vuestra atención y vuestro tiempo, y nos vemos inshallah en otro capítulo de Ayat, pasajes emblemáticos del Corán. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.